importantes en el desarrollo inicial. Una es la formación de células hematopoyéticas, entre otras cosas. En algunas aves el saco vitelino sirve como nutrición del embrión. Y aquí en este caso, parte de la incorporación del saco vitelino al embrión va a contribuir a formar lo que va a corresponder al intestino primitivo, del cual pues daremos nosotros cuenta seguidamente. En esa formación del aparato digestivo intervienen las tres capas germinativas, las mismas, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces de eso nosotros pues daremos cuenta con relación a esa parte. A ver, esto como que se fue acá. Otro elemento importante, como se los estaba diciendo, es que ahí intervienen las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora más adelante daremos cuenta qué le aporta cada capa germinativa a la formación del aparato digestivo. Y también intervienen otra vez las famosas células de la cresta neural. Entonces, repito, interviene el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y la cresta neural. Vamos entonces a mirar luego qué le aporta cada capa germinativa a la formación del aparato digestivo. Otra consideración, otra característica importante tiene que ver básicamente con un fenómeno de rotación. Esos fenómenos de rotación que tenemos aquí son importantes para establecer la posición de unas estructuras. Vamos a ver que esos fenómenos de rotación guardan relación importante con las relaciones que tiene y con la inervación que tienen algunas áreas del intestino y que en virtud de su rotación esa inervación se va a modificar o se va a mantener. Otra situación importante con relación a eso es que pasa por procesos de obliteración. Procesos de obliteración equivale básicamente a qué? A que inicialmente, como son estructuras tubulares, están completamente obliteradas. Obliteradas hace alusión a que están completamente dentro de su estructura, están siendo completamente como sólidas, como que tienen tejido en su interior. Imagínense un tubo y que ese tubo tiene algo dentro del tubo que lo obstruye. A eso hace parte ese fenómeno de obliteración o de obstrucción, llamémoslo así, por tejido mesenquimático. Una vez se resuelve ese proceso de obliteración, se pasa por un periodo de recanalización. Ese proceso de recanalización equivale a que, pudiéramos decirlo por un fenómeno de apoptosis, a que se termine la obliteración. Entonces podemos tener problemas en que esa obliteración se resuelva o se recanalice de manera parcial o no se recanalice. Cuando la recanalización es de manera parcial en el proceso de obliteración, a eso lo vamos a denominar una estenosis, que es una especie de estrechamiento. ¿A qué se debe? A que el proceso de recanalización no se llevó a cabo de manera adecuada. Apenas se recanalizó parcialmente. Si no se da la recanalización, entonces eso lo vamos a denominar una atresia. Entonces las estenosis y las atresias son algunas de las malformaciones del aparato digestivo, lo estamos diciendo,
Básicamente, ¿por qué? Lo estamos diciendo porque pasa por procesos de obliteración y por procesos de recanalización. Otra característica importante que nosotros tenemos allí son los procesos de rotación. Vamos a ver ahora que hay una rotación, por ejemplo, del estómago. Vamos a ver que hay una rotación a nivel de lo que va a ser el intestino medio, y esas rotaciones van a dar lugar a la formación de cambios en la posición, de cambios estructurales y en muchos casos de cambios en la inervación en virtud de esa rotación. Otra consideración importante, no sé si me escuchan o no, por favor, si alguien me contesta. Lo escuchamos, doctor. Bueno, otra consideración importante allí es que en su formación, en los extremos superior e inferior, intervienen una serie de tabiques. Entonces vamos a ver que en la parte superior aparecerá un tabique denominado tabique traqueoesofágico, y en la parte inferior estará el tabique urorectal. En la parte superior y en la parte inferior, ¿eso qué objetivo tiene? En la parte superior, de separar el aparato respiratorio y el aparato digestivo, y en la parte inferior de separar el aparato digestivo del aparato urinario. Esas son funciones grandes de los tabiques. Estos tabiques son de origen mesenquimático. Eso entonces nos da pie para establecer que hay una relación importante en la formación del aparato digestivo. Doctor, ¿me podría repetirlo de las... Doctor, ¿me podría hacer un favor? ¿Me podría repetirlo de las separaciones? Que no lo escuché bien. Bueno. Regálame un segundito, por favor. Sí, doctor Ocampo. Sí, estoy en clase con los de nutrición. Bueno, listo. Bueno, yo lo reviso entonces, porque por ahí tenía otra inquietud, entonces ahorita yo la reviso y la miro. Listo, le agradezco mucho, hermano, estoy pendiente, gracias. Bueno, señor. Bueno, ahora sí, qué pena la que está. Listo. Entonces, vean, aquí, ahorita yo les voy a mostrar eso con gráficos y lo demás. Entonces, miren, hay una serie de estructuras que van a ver en la formación embriológica del aparato digestivo. Hay que partir de que guarda relación. En la parte superior, ese aparato digestivo se relaciona con el aparato respiratorio. Entonces es necesario separar el aparato digestivo del aparato respiratorio. ¿Quién es esa separación? La hace un tabique. ¿Cómo se llama ese tabique? Se llama tabique traqueoesofágico. ¿De qué origen es ese tabique? Ese tabique es de origen mesenquimático. En la parte inferior se hace necesario separar el aparato digestivo del aparato urinario. ¿Quién lleva a cabo esa separación? El tabique urorectal. Ese tabique urorectal, ¿de qué origen es? También de origen mesenquimático. Desde ya estamos diciendo entonces nosotros, desde ya estamos diciendo nosotros que hay una relación en el desarrollo del sistema gastrointestinal con el sistema nervioso y con el sistema cardiovascular y con el sistema genitourinario. Estamos ya como adelantándonos a ese proceso. Ahora bien, yo les había dicho aquí a ustedes que existía realmente una serie de aporte de las capas germinativas. Entonces, miren, el aporte que le hace el endodermo como capa germinativa al aparato digestivo tiene que ver en gran parte con ¿qué? Uno, con la formación de lo que va a corresponder al tubo digestivo, a la vía biliar, al parenquima del hígado y al parenquima del páncreas. Entonces, el parenquima del hígado, el parenquima del páncreas y el epitelio del tracto gastrointestinal proceden del endodermo. Entonces, ¿qué le aporta el endodermo a la formación del aparato digestivo?
le va a aportar el epitelio tracto gastrointestinal, todo el epitelio cilíndrico, que ese es una gran mayoría, y le va a aportar lo que va a ser la formación de las glándulas como el hígado y como el páncreas. Ese es el aporte que le hace el endodermo al aparato digestivo. ¿Qué le aporta el ectodermo? Entonces, ¿el ectodermo qué le va a aportar? El ectodermo le va a aportar la parte de la inervación del aparato digestivo. Entonces, recuerden ustedes que en la inervación del aparato digestivo aparece el vago, que tiene que ver con la parte de la secreción gástrica. Eso lo da el ectodermo. El ectodermo, entonces, también va a dar como aporte el recubrimiento externo, por ejemplo, de la boca, y el recubrimiento externo del ano. Eso lo aporta el ectodermo. ¿Qué aporta el mesodermo? El mesodermo va a dar origen a la formación de estructuras específicas, tales como los músculos, pero en este caso los músculos estriados, porque el músculo liso es del mesodermo esplácnico que rodea el tubo digestivo. Ah, claro. El músculo estriado, que nosotros lo tenemos sobre todo en la parte del esófago, eso lo aporta el mesodermo. Pero lo que es el músculo liso, que quede claro, el músculo liso proviene del mesodermo esplácnico que rodea el tubo digestivo. Ese músculo liso es de origen del mesodermo esplácnico. Ese es el aporte que le hace el mesodermo. Yo puedo tener el mesodermo para la formación de los músculos estriados, pero el músculo liso viene del mesodermo esplácnico que rodea el tubo digestivo, de ahí proviene. ¿Qué le aporta la cresta neural? La cresta neural le va a aportar básicamente lo que tiene que ver con las células que van a dar lugar a la formación del plejo de Meissner y el plejo de Auerbach. Eso es básicamente lo que tiene que ver entonces con el aporte de las tres capas germinativas. No sé si alguien me quiere Doctor, como señor. ¿podría repetirme, porfa, el aporte de la capa del ectodermo, porfa? Entonces el ectodermo va a dar lugar a la formación de la parte externa de la boca y de la parte externa del ano y va a aportar la inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero sobre todo más la inervación parasimpática y la formación obviamente de los diferentes plejos, ¿no? Eso es lo que le aporta el ectodermo. Y el endodermo, las glándulas, como ya lo dijimos, el epitelio tracto gastrointestinal, el mesodermo, los músculos, sobre todo los que tienen que ver con la parte del esófago, y el mesodermo esplácnico le aporta el músculo liso, porque nosotros lo que tenemos es puro músculo liso, que es un músculo involuntario. Mire, aquí dice que el epitelio de los extremos craneal y caudal y el tubo digestivo se derivan del ectodermo del estomodeo y del proctodeo. El estomodeo, recuerden que el estomodeo es la boca primitiva y el proctodeo es lo que va a corresponder al ano primitivo. Ahí está el aporte que está haciendo entonces el ectodermo. Cuando yo le decía la parte externa, me estaba refiriendo a la parte externa. Recuerden que el estomodeo y el proctodeo están formados o tienen doble origen. Una parte externa del ectodermo y una parte interna que corresponde al endodermo. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra membrana bucofaríngea, ¿sí? Aquí vamos a tener toda esta parte que va a corresponder al intestino primitivo. Aquí vamos a estar la parte de la cabeza, en fin, por acá está la placa neural. Bueno, las células mesenquimatosas dan origen a las células del tejido conectivo, fibroso y a las células musculares lisas, células adiposas y células sanguíneas. Eso es lo que origina la parte del mesenquio. El músculo liso, como se los dije ahí, provienen del mesodermo esplácnico. Las células mesenquimatosas embrionales pueden tener forma irregular, estrellada o fusiforme. Cuando hablamos de que son las totipotenciales o pluripotenciales, es que esas células, por algún fenómeno, cualquiera que sea, o pueden originar tejido conectivo. A ver, ese tejido conectivo que aquí aparece es, a ver, el parenquima propiamente del hígado
Por ejemplo, eso es de origen, ya lo dijimos, eso es de origen endodérmico. Pero pudiéramos decirlo, como la arquitectura sobre la cual está puesto el hígado como tal, lo que son los conductos hepáticos y lo demás, eso es de origen mesenquimático, que es toda la parte estructural para que me lo entiendan. En otras palabras, si yo cogiera el hígado, lo diseccionara y comenzara a separar, a quitar todo el tejido del hígado y solo me quedara con los conductillos y lo demás, esos conductillos son de origen mesenquimático. Pero el hígado como tal, mejor dicho, los hepatocitos como tal, la célula como tal, es de origen endodérmico, que es la parte que tiene que ver con la formación de la glándula. Aquí tenemos entonces, mire, esto es el saco vitelino. Entonces, ese saco vitelino se va a ir paulatinamente incorporando aquí al embrión para formar el intestino primitivo, pero va a formar gran parte del intestino medio. Todo esto que les estoy mostrando acá, toda esta parte que está acá, todo esto es el intestino. Vamos a ver de paso que se divide en intestino anterior, intestino medio. Casi que lo que uno está diciendo es que el saco vitelino va a formar gran parte de lo que va a ser el intestino medio. Esta parte. Y esto es el intestino posterior. Entonces, por aquí está la membrana cloacal. Esto por aquí estará el tabique, que les voy a denominar el tabique urorectal. Y por aquí estará nuestra membrana bucofaríngea. Bueno, aquí tenemos entonces, este es nuestro estomodo de la boca primitiva, ese es lo que denominamos el intestino faríngeo, aquí está el divertículo respiratorio, aquí seguimos bajando hacia el esófago, esto será el estómago, por aquí estará el páncreas, aquí está el recorrido, de aquí en adelante, aquí más adelante de acá, esto será hasta por acá, hasta aquí, esto será todo lo que va a ser el intestino medio, que va a provenir en gran parte de ¿dónde? Del saco vitelino que se incorpora acá, y por acá estará todo lo que es el intestino posterior, como manera pues como para que lo tengamos ahí en mente en un principio, ahorita hablamos un poquito de eso. Aquí esta gráfica para mostrarles entonces, esto es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino. Recuerden que es un fenómeno muy importante que no les mencioné, que no se los dije allá, el fenómeno de plegamiento. Una cosa se llama el plegamiento cefalocaudal del embrión. Céfalo porque se va plegando, se va doblando en este sentido, y caudal, se va como encorvando. A medida que se encorva, cambia un poquitico la forma. Mire que aquí es más alargado, aquí se encorva un poquito más, y aquí definitivamente se va a encorvar. Y en ese fenómeno de encorvamiento es que él va haciendo que el saco vitelino se vaya incorporando al embrión. Si uno preguntase, ¿cuál es el aporte del saco vitelino al embrión? Es formar básicamente esto va a ser el intestino medio. Eso va a ser intestino medio. Listo, entonces por aquí tenemos, por aquí estará la membrana bucofaríngea, todo esto es la parte del intestino, y vamos a ver nosotros acá que se van informando la yema hepática y lo demás. Queda una parte que está por fuera del embrión que corresponde a la parte de la lactoides. Entonces repito, cavidad amniótica, saco vitelino, se comienza a despliega como resultado de ese plegamiento, decimos caudal y plegamiento céfalo caudal. Entonces, ese saco vitelino se va incorporando al embrión. ¿Qué le aporta aquí en el aparato digestivo? Aporta lo que va a ser el intestino medio. Aquí se ve, vean, cavidad amniótica, aquí saco vitelino, por aquí va a ser esto, va a ser lo que va a ser la placa neural. En fin, entonces él se va a ir incorporando paulatinamente para formar lo que va a ser el intestino primitivo. Entonces, insisto, el saco vitelino se incorpora al embrión y forma el intestino primitivo. Aquí mire todo esto, saco vitelino. Y se incorpora al embrión y va a formar el aparato digestivo. ¿Qué es lo que más le aporta? La formación del intestino medio, donde más se nota más. Aquí está entonces el divertículo, bueno, aquí está lo que hace el alantoides, aquí va a estar, mire que les decía, aquí está el corazón, voy a darle eso con el sistema cardiovascular.
Ahora seguimos avanzando acá. Los que tenemos por acá. Aquí está nuestra membrana bucofaríngea. Aquí está lo que va a ser el intestino anterior. Todo esto que está acá va a ser intestino medio y esto va a ser intestino posterior. De suerte que nosotros entonces podemos establecer, hay unos derivados del intestino anterior, hay derivados del intestino medio y hay derivados del intestino posterior. Este intestino anterior se va a dividir en un intestino faríngeo y el intestino anterior propiamente dicho. Esta parte de acá que ahorita la vamos a ver. Aquí lo podemos ver un poquito más claro. Lo podemos ver un poquito más claro. Entonces, vamos a ver cómo guarda relación, ya lo dijimos, con el aparato digestivo. De alguna manera. Entonces, aquí tenemos. Esto es la parte de la faringe. Y toda esta parte que nosotros tenemos acá va a corresponder a lo del intestino. Bueno. Esta es una gráfica ya un poquitico más elaborada, que está la parte de nuestro corazón. Todo esto será la parte del intestino. Aquí se ha plegado un poco más. Vamos a tener por aquí entonces la formación del páncreas, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta gráfica entonces quiero mostrarles lo que va a corresponder a las divisiones. Esto será el intestino anterior. El intestino anterior, ¿desde dónde va? Va desde el estómago ¿hasta dónde? Hasta el esbozo hepático. Este será el límite superior, este será el límite inferior. Entonces, el intestino anterior se va a dividir en intestino faríngeo y en intestino anterior propiamente dicho. ¿Cuáles son los límites del intestino anterior? Los límites del intestino anterior van desde la membrana bucofaríngea ¿hasta dónde? Hasta el esbozo hepático. Este es el esbozo hepático. Entonces, por aquí va a estar el divertículo respiratorio. Este va a ser, todo esto va a ser la parte del estómago. Esto va a ser la parte del hígado. Y por aquí va el intestino medio. ¿Cuáles son los límites del intestino medio? Entonces van desde el esbozo hepático hasta los 2/3 anteriores de lo que va a ser el colon transverso. Ese es el intestino medio. Ese intestino medio, vamos a ver entonces, que tiene una característica muy importante, y es que ese intestino medio guarda relación con el conducto onfalomesentérico y que se va a comunicar entonces de alguna manera con el saco vitelino. Vamos a ver ahora qué es lo que va a suceder con eso. Y finalmente tenemos el intestino posterior. El Doctor, intestino posterior, señora, ¿me podría repetir, por favor, los límites del intestino medio? el intestino medio aquí se ve bien. El intestino medio va desde el esbozo hepático acá hasta los 2/3 anteriores de lo que va a ser el colon transverso. Si ustedes recuerdan, eso es todo lo que tiene que ver con la inervación del parasimpático. Eso es todo territorio del nervio vago. Y el intestino posterior va desde dónde? Desde el tercio posterior. Va desde el tercio posterior del colon transverso hasta la membrana cloacal, hasta acá. Listo. Por tanto, hay derivados del intestino anterior, hay derivados del intestino medio y hay derivados del intestino posterior. De paso, tengo que decirles de una vez, el intestino anterior está irrigada por la arteria, o por más bien el grupo de arterias que corresponde al tronco celíaco. El intestino medio va a estar inervado por la arteria mesentérica superior y el intestino medio va a estar inervado por la arteria mesentérica inferior. Entonces, intestino anterior, las ramas del tronco celíaco, ¿sí? Intestino medio, mesentérica superior, e intestino posterior, mesentérica inferior, la arteria mesentérica inferior. Repito los límites. Esto es estomodeo, membrana bucofaríngea,
hasta el esbozo hepático, esto es intestino anterior. Desde la yema hepática hasta los 2/3 anteriores del colon transverso, intestino medio. Y desde el tercio posterior del colon transverso hasta la membrana cloacal o membrana anal, eso es intestino posterior. Así es como se divide. En algunos casos el intestino anterior también lo tienen en cuenta y lo subdividen en intestino faríngeo, que es toda la parte de la faringe. Entonces, hasta acá el aparato digestivo se desarrolla a partir del intestino primitivo, el cual se forma para la incorporación de una porción del saco vitelino al embrión, como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Entonces, eso llamamos intestino primitivo. Entonces, el intestino primitivo está formado en gran parte por incorporación de una porción del saco vitelino al embrión. Desde el punto de vista embriológico se divide en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino anterior tiene su división que se llama intestino faríngeo. Acá está, esta gráfica, para ver cómo lo del endodermo. Aquí tenemos muy claro. Entonces aquí está nuestra membrana cloacal, toda está la parte del intestino. Esto será hasta acá intestino anterior, esto será intestino medio y esto será intestino posterior. Y por aquí está, en esta parte, estará lo que va a corresponder a nuestro famoso, esto de por acá, va a ser esto, va a ser nuestro famoso tabique urorectal, este que acuérdese que es de origen mesenquimático porque todo esto es mesenquio. Aquí volvemos a lo mismo, entonces, mire, esta es la cabeza, todo esto va a ser lo que va a ser la parte del embrión, todo esto, y aquí vamos a tener lo que está de amarillo va a corresponder específicamente entonces al intestino. Entonces, membrana bucofaríngea, membrana bucofaríngea, la tendremos, membrana bucofaríngea, por hasta esta parte que va a correr, toda esta parte va a ser lo de la faringe, aquí va a estar el divertículo respiratorio, por aquí aparecerá nuestro tabique para separar este divertículo traqueobronquial del aparato digestivo, por acá estará esta parte dilatada que va a ser el estómago, este va a ser el esbozo hepático, este es el intestino medio, y por aquí va a estar, está por acá, y aquí en adelante el intestino posterior, el alantoides, que no se sabe realmente qué función cumpla y que es una estructura que está por fuera del embrión para que eso quede claro. Entonces, está revestido por endodermo, que es un revestimiento epitelial, el músculo, peritoneo y tejido conectivo se originan del mesodermo esplánico para que quede claro. Entonces el músculo, el peritoneo, que vamos a hablar del tejido conectivo, se origina del mesodermo esplánico que lo rodea. Aquí está cómo se divide, ya lo dijimos, intestino faríngeo, membrana bucofaríngea, adivertículo traqueobronquial. Este es el intestino faríngeo. Y el intestino anterior va desde el divertículo traqueobronquial al esbozo hepático para algunos, oígase, para algunos. Todo esto que está acá, todo esto que está acá corresponde a intestino anterior. Nosotros lo vamos a dividir en intestino faríngeo y en intestino anterior. Entonces, por eso hablamos de membrana bucofaríngea hasta el esbozo hepático. Con la subdivisión, aquí entonces, del intestino faríngeo que va de la membrana bucofaríngea hasta el divertículo traqueobronquial. Y aquí es donde aparece el tabique tracoesofágico que lo va a separar del esófago y lo va a separar de la parte que corresponde al aparato respiratorio. El intestino medio, entonces, ¿desde dónde va a ir? Desde el esbozo hepático a la unión de los 2/3 anteriores, 2/3 derechos con el tercio izquierdo del colon transverso o 2/3 anteriores con el tercio posterior del colon transverso. Eso es intestino medio. Y el intestino posterior va a ir desde acá, desde el tercio izquierdo del tercio posterior del colon transverso hasta la membrana cloacal. No sé si nos devolvemos para que aquí está clarito el gráfico nuevamente. No sé si está claro esas divisiones como tal. ¿O hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno.
Listo. Te lo estaba diciendo ahorita de manera muy clara, vea. Lo que va a hacer el intestino medio, la inervación, la va a dar la arteria celíaca o la arteria del tronco celíaco. ¿Alguien me recuerda o ya vieron algo de cómo está formado el tronco celíaco? ¿Cuáles son las arterias que hacen parte del tronco celíaco? Doctor, sería la arteria esplénica, la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda. Correcto. La arteria mesentérica superior es rama de quién? De la aorta abdominal, Uh-huh. La mesentérica inferior. ¿De quién es rama? no recuerdo, doctor. Esos también. También de la aorta abdominal O de la arteria ilíaca. o de la arteria ilíaca. Ah, listo. Bueno, señor. Miremoslo. La mesentérica inferior es rama de la aorta. Nos queda pendiente. Y las arterias rectales. ¿Son ramas de quién? Bien, entonces nos queda pendiente eso. Ahora lo miraremos. Esa es, pues mire. Aquí está nuestro esófago, está el estómago, aquí va a ser el píloro. Entonces, esto, aquí lo que tenemos es el hígado, y ahorita vamos a hablar un poquitico del peritoneo. Este es nuestro hígado, este es el epiplón menor, este es el mesogastrio dorsal, este es el hígado con la parte desnuda que tiene el hígado acá, el ligamento falciforme. Esto es todo nuestro intestino medio, y una vez miremos, mire que el intestino medio tiene un asa, una porción craneal, una porción caudal, y aquí tiene un sitio de unión de porción craneal y porción caudal. Y mire que el vértice de esta asa intestinal va a ser la arteria mesentérica superior, ese es el vértice, acá. Y por acá está el base del conducto. Acuérdense que esto se comunica con el conducto vitelino, inicialmente era el saco vitelino. Y de aquí en adelante va a estar lo que va a corresponder al intestino posterior. ¿Sí? Vamos a ver que aquí hay un cambio en la parte de la irrigación, no solamente de la arteria mesentérica inferior, sino en la parte más inferior de las arterias rectales. Pueden ustedes de paso ir viendo acá cómo se va distribuyendo la parte del peritoneo. ¿Alguien me recuerda el peritoneo? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Sería un epitelio plano o mesotelio también se le llama. ¿Qué tipo de epitelio es el peritoneo? Plano, Plano simple. simple. Sí, Plano señor. simple. Plano simple. Bueno, ¿han hablado algo del peritoneo? ¿Han mencionado algo? Todavía no han dicho nada de peritoneo. Doctor, una pregunta, pero entonces, pues qué pena, pues no seguirle la pregunta que usted había hecho anteriormente. El peritoneo entonces Sí, se deriva de qué capa o de qué parte del embrión. eso es puro mesodermo, para que lo hemos tenido ahorita. Vean. Listo. Sí, es que no me había percatado de eso. Origina el mesodermo plántico. Listo. Bueno, Entonces, lo mismo que el músculo liso y lo demás. El endodermo, repito, es epitelio y glándulas. Mesodermo, el músculo, la parte de tejido conectivo y lo demás. Y el ectodermo, pues va a toda la parte que ya dijimos externa del estomodeo, el proctodeo y la parte de la inervación. Listo. Pues aquí está. Muy bien. Ahorita hablaremos un poquitico del peritoneo. Acá se ve en otra gráfica. Por aquí tenemos nuestro estomodeo. Mire, el intestino que llamamos faríngeo es el que viene hasta acá. Esto que estoy recorriendo acá, esto es intestino faríngeo. Hasta acá, hasta el divertículo traqueobronquial. De aquí para abajo hasta acá será el intestino anterior, que va a corresponder al esófago, al estómago y
al hígado y por acá atrás estará el páncreas. Si yo les preguntara a ustedes en este momento que me dijeran cuáles serían los derivados del intestino anterior, ¿qué me dirían de acuerdo a eso? Pulmones, ¿Qué me páncreas, dirían? hígado, faringe, estómago. Pues el pulmón no. Uh-huh. Pues sería que esófago, estómago, hígado, páncreas. Esos serían los derivados del intestino anterior. Luego miraremos los derivados del intestino posterior. Están los arcos faríngicos, aquí está todo lo demás. Hígado para acá estará el páncreas. Esta es nuestra asa intestinal. Miren, ustedes dirían el embrión. ¿Esto qué es en el hueso? ¿Esto qué es en nosotros? Está la flechita. Ese no es el conducto onfalomesentérico que va a llevar hasta el saco vitelino. ¿Y en nosotros a qué corresponde eso? Al ombligo. Miren este detalle. Eso sería el ombligo. Si ese es el intestino, puede ocurrir en un momento determinado, al momento del nacimiento, salga materia fecal por acá por el ombligo. O puede salir también por acá. Esto vamos a ver que esto va a ser por acá la vejiga, que orine, es decir, puede haber una alteración en la cual el orine por el ombligo o le salga algo de materia fecal. ¿Por qué? Por el ombligo. Eso vamos a ver cómo se llama, como alteración importante. Miren ese gráfico, pues. Bueno, entonces, yo no voy a hacer una descripción muy amplia de la anatomía, pero quiero que miren algunos elementos importantes. Bueno, cuando uno habla de mesenterios, está hablando de peritoneo. Y está hablando que unen el tubo intestinal a la pared corporal y ventral. Y los mesenterios son una especie de tejido de origen mesenquimático, epitelio plano simple, que lo que hacen es básicamente fijar las asas intestinales a la pared corporal, ventral y dorsal, y aparte de eso, facilitan el transporte, obviamente, o más bien la llegada de los vasos, de los nervios y lo demás, y los linfáticos a las diferentes vísceras abdominales. Entonces, eso es lo que hablamos de mesenterio, que hace parte del peritoneo. Entonces, ¿mesenterio qué es? Son una serie de capas, llamémoslo así, de epitelio plano simple, que lo que hacen es fijar las asas intestinales y fijar las estructuras abdominales, bien sea a la pared, a la parte corporal ventral o a la parte dorsal. Luego vamos a ver que depende, es decir, que ese peritoneo depende si está fijando solo una parte o lo está fijando totalmente. Hablaremos entonces de estructuras intraperitoneales o estructuras extraperitoneales. Y aparte de eso, a través de sus mesenterios van a discurrir los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios. Por acá está. Entonces aquí tenemos el hígado nosotros, listo. Por aquí vamos a tener el epiplón menor, ¿sí? Esto va a ser el estómago, aquí va a estar el vaso y vamos a hablar acá de esta parte que se llama el mesogastrio dorsal. De pronto lo podemos ver mejor en esta otra gráfica. Aquí estará el hígado. Por acá vamos a tener nosotros que hay una fijación del hígado con una parte que va a corresponder a esto que va a ser lo del estómago y va a tener una fijación también aquí posterior. Miren ustedes que hay una cosa interesante acá y es lo siguiente. El hígado como tal guarda una relación importante con esto que será la curvatura menor, que ahorita vamos a ver que va a corresponder a esto que se llama el epiplón menor. Y aquí el estómago en la parte posterior, vamos a verlo ahorita, se une aquí a la pared dorsal a través del epiplón mayor. Yo creo que
Si nos devolvemos aquí a esta gráfica, esta nos ayuda un poquito más. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el aumento menor, el aumento menor. Entonces, ¿cuáles son los límites del aumento menor? ¿O entre quiénes va el aumento menor? ¿Qué me pueden decir? El aumento menor es el tejido conectivo que va a unir el duodeno con el hígado y al estómago con el hígado. A través de, mire que la comunicación es con quién, con la curvatura menor. Con la ¿Sí? curvatura menor. Sí, señor. Y acá, le llamamos el mesogastrio, obvio sería mesogastrio dorsal, porque una cosa es mesogastrio dorsal, otra cosa es mesogastrio ventral. El mesogastrio dorsal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a unir lo que va a ser toda la curvatura posterior y la va a fijar aquí a la pared dorsal. Pues llama mesogastrio dorsal. Aquí está. Y si seguimos bajando, entonces vamos a tener aquí. Aquí adelante va a tener lo que va a corresponder al ligamento falciforme. Y luego vamos a ver de qué se trata. Mire que aquí arriba está el diafragma, pero hay una parte donde el hígado no está cubierto por peritoneo y se llama área desnuda del hígado. Si ustedes ven cómo el hígado aquí tiene relación con el diafragma. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros como momento determinado? Un crecimiento mayúsculo del hígado va de alguna manera a comprometer la respiración, porque no va a permitir que durante la inspiración se aplane totalmente el diafragma. Entonces, un crecimiento excesivo del hígado que se llama una hepatomegalia, por cualquier razón, se llama hepatomegalia, que puede corresponder a que en un momento determinado crezca tanto el hígado que ocasione en un momento determinado dificultad para respirar, porque no facilita que el diafragma se pueda aplanar de ninguna manera, y al no aplanarse el diafragma, pues obviamente hay compromiso de la respiración. Aquí hablamos entonces del mesenterio propiamente dicho, que va a cubrir gran parte de las heces intestinales delgadas, y luego vamos a hablar de una parte que se va a denominar el mesocolon dorsal, que ahorita lo podemos ver de otra manera. Bueno, entonces ya dijimos que eran los mesenterios. Ahora bien, hay una serie de órganos denominados intra y retroperitoneales. ¿A qué los denominamos? El órgano intraperitoneal están envueltos, como aquí lo dice, por peritoneo, en este caso mesenterio, y unidos a través de la pared corporal. Los órganos intraperitoneales son aquellos que están cubiertos por peritoneo en sus dos caras, mientras que los órganos retroperitoneales solo están cubiertos por peritoneo en su superficie anterior y están adosados directamente a la pared corporal posterior. Se lo coloco de esta manera. Se lo pongo de esta manera. Siempre se ha hecho el mismo ejercicio. Supongamos una cosa. Ahorita hagámoslo con su celular. Vamos a suponer que el papel celofán que usted tiene, ese papel adherente que le coloca al celular, nosotros lo hacemos porque lo colocamos en cualquier parte. Y al colocarle ese papel celofán, pues obviamente ya usted lo puede limpiar. Sale cualquier. Si usted cubre el celular solo en la cara anterior, por donde está la pantalla, y por detrás no lo cubre, vamos a suponer que eso corresponde a una estructura retroperitoneal, porque solo está cubierto, ¿por qué? Por la superficie anterior, y la parte posterior, por donde va su cámara, si usted la pegara, dijéramos, si usted la pegara a una superficie o la colocara sobre la mesa, entonces ¿qué va a tener? La parte anterior, por donde está la pantalla, está totalmente cubierta por el papel celofano, por ese adherente. Eso sería un órgano retroperitoneal. Y la parte posterior, la cara, no está cubierta por nada, pero está adosada a la pared, en este caso a la mesa o a la superficie. Los órganos los órganos intraperitoneales, esos están envueltos por peritoneo, están envueltos no solamente en la parte anterior, sino en la parte posterior. Equivaldría a que yo cogiese el celular y lo cubriese tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Está más o menos claro eso? Entre intraperitoneal y retroperitoneal. El
El retroperitoneal solo está cubierto en la parte anterior y está fijo a la parte posterior pegado con alguien, mientras que el intraperitoneal está dentro del peritoneo, está cubierto por la parte anterior y por la parte posterior. Bueno, aquí está entonces el mesenterio dorsal, que ya lo dijimos, va desde el extremo inferior del esófago a la región cloacal. Se va a ir el mesogastrio dorsal o epiplón mayor, que está a nivel del estómago, que lo acabamos de ver. Óigase bien, mesogastrio dorsal, que quede muy claro eso, dorsal. Vamos a tener que ese mismo mesenterio dorsal a nivel del duodeno va a formar el mesoduodeno dorsal, que va a cubrir el duodeno. Entonces, cuando el mesogastrio dorsal cubre el estómago, se denomina epiplón mayor. Cuando cubre el duodeno, se llama mesoduodeno dorsal. Cuando ese mesenterio cubre las asas yeyunales y las asas ileales, se llama mesenterio propiamente dicho. Y cuando ese mesenterio cubre la región del colon, se llama mesocolon dorsal. Vuelvo acá nuevamente. Entonces, mesenterio dorsal. ¿Desde dónde a dónde va? Mesenterio dorsal va desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal. Ese mesogastrio dorsal, cuando cubre el estómago, se llama epiplón mayor. Cuando cubre el duodeno, se llama mesoduodeno dorsal. Cuando cubre las asas intestinales delgadas, se llama mesenterio propiamente dicho. Y cuando cubre el colon, se llama mesocolon dorsal. Vamos a ver si por aquí hay alguna gráfica. El mismo gráfico que tenemos acá. Listo. Entonces, listo. Vamos a ver acá. Aumento menor, diciendo que cubre desde el estómago, ¿dónde? Hasta la parte del intestino. Entonces, aquí aumento menor, aquí se llamará aumento mayor, o sea, mesogastrio dorsal, que es todo esto. Cuando cubre el duodeno para acá, se llama mesoduodeno dorsal. Cuando cubre las asas intestinales delgadas que van a estar acá, se llama mesenterio propiamente dicho. Ve, acá está. Y cuando va a cubrir esta parte que es del colon, se va a llamar mesocolon dorsal. Listo. Repito por última vez. Y entonces, aumento menor va desde la parte final del esófago hasta el píloro y delimita entre el hígado y la curvatura menor. En la parte posterior va desde la curvatura mayor hasta aquí, hasta donde termina el hígado, se llama mesoduodeno dorsal. ¿Y por qué se llama? ¿Por qué se llama mesoduodeno? Perdón. Aquí es mesogastrio dorsal hasta acá, lo que cubre el estómago. Cuando coge el hígado, perdón, el duodeno se llama mesoduodeno dorsal. Y cuando ya coge intestino medio, aquí que son esas intestinas, se llama mesenterio propiamente dicho. Cuando ya coge, aquí acuérdense que esto es todo, esto que les voy señalando acá, de aquí se van a formar las asas intestinales delgadas. Todo lo que estoy señalando acá. Asas intestinales delgadas. De aquí para abajo, todo esto será a formar lo que hace el colon, entonces se va a llamar mesocolon dorsal. Entonces, listo, ya dijimos eso. Ahora, el mesenterio ventral, óigase bien, mesenterio ventral. ¿Está claro lo dorsal y ventral ahí en lo que estamos mirando o hay alguna inquietud? No, señor. ¿Está claro eso? Sí, señor. La intención cuando vean eso en anatomía, de pronto tengan un poquitico como más de claridad, porque uno se pierde en eso. El mesenterio ventral, yo creo que discutir el término dorsal y ventral, pues no es del caso en este momento. Solo se encuentra en la porción inferior del esófago, estómago y porción superior del duodeno. Y
Ese mesenterio se origina del septum transverso. Ese septum transverso no es de origen mesenquimático. Ese septum transverso juega papel importante en la formación del diafragma para que no se les olvide. Entonces, septum transverso, para el caso del estómago, forma el epíclon menor, y para el caso del hígado, ese mesodermo, ese septum transverso va a originar el ligamento falciforme. No volverme tanto, pero eso es una ventaja. ¿Estoy hablando de qué? ¿De mesogastrio dorsal o mesogastrio ventral? ¿De mesogastrio qué? Del mesogastrio ventral, doctor. Correcto. Esto es todo mesogastrio dorsal. Por acá todo eso será mesogastrio ventral, está claro. Ventral lo que está anterior, dorsal lo que está posterior, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué origina el mesogastrio ventral? Ligamento falciforme. ¿Qué es este ligamento falciforme? Es un remanente del mesogastrio ventral. ¿De dónde viene? Del septum transverso. ¿Qué más se forma a partir del septum transverso? Se va a formar ¿qué? El aumento menor. Mire que de aquí para abajo ya no hay mesogastrio ventral. Bueno, espero que con eso quede más o menos medio claro un poquito esa situación. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de los derivados del intestino anterior. Entonces, ¿qué se forma en el intestino anterior? Divertículo respiratorio, esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. Que quede claro una cosa. Del intestino anterior se forma el divertículo respiratorio, no se forma el pulmón. ¿Eso quiere decir que también la tráquea? ¿Cómo? ¿También la tráquea, doctor? Sí, pudiéramos decirlo de alguna manera. Este divertículo respiratorio es el que va a entrar el que va a contribuir a formar parte de lo que va a ser el pulmón. Sí, lo que forma la carina. Sí, porque lo que pasa es que este divertículo respiratorio, me voy a adelantar como un poquito. Acá está bien. Ah, ok, listo. Es el divertículo, esto va a ser el divertículo respiratorio. Él se va a ir paulatinamente dividiendo acá, acá y acá, y por aquí va a entrar, voy a señalarles acá que va a entrar a esto que va a ser un pulmón de acá, y aquí va a entrar al otro pulmón que está acá. Los pulmones que están acá y acá, si lo pudiera pintar acá, eso es de origen mesenquimático, propiamente dicho. Listo, Entonces, doctor, muchas pero nos gracias. interesa ahorita eso. Disolvámonos un poquito. Entonces, eso es del intestino anterior. Para que nos acuerdes que hablamos del intestino anterior, primero intestino faríngeo y luego intestino anterior. Pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, se derivan del intestino anterior el divertículo respiratorio, el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y la vesícula biliar. Esos provienen básicamente de lo que va a ser el intestino anterior. Entonces comencemos por hablar del esófago. Se forma alrededor de la cuarta semana, guarda relación con el con el divertículo respiratorio. Aparece esta estructura que se llama tabique traqueoesofágico. Ese tabique traqueoesofágico es de origen mesenquimático. ¿Qué es lo que hace? Separar el divertículo respiratorio de lo que va a corresponder con el esófago. Eso hace el divertículo. De hecho, se llama tabique traqueoesofágico. Crece, ese esófago inicialmente es corto, pero crece debido al descenso del corazón y los pulmones. Ahora mire lo que dijimos acá. El mesenquima esplánico origina
la parte muscular que corresponde a los 2/3 superiores y el músculo liso corresponde al... A ver, aquí yo creo que aquí no está bien esto. El esófago, el mesénquima origina el músculo estriado y el mesodermo esplácnico origina músculo liso para que nos quede claro. Entonces, el mesénquima como tal origina el músculo estriado en los tercios superiores del esófago, que es inervado por el décimo par. Y el músculo liso, que es el tercio inferior, proviene del mesodérmico esplánico. Todo lo que es músculo liso proviene del mesodermo esplánico, que rodea el tubo digestivo, porque eso es músculo liso. La única parte que tiene músculo estriado es los tercios superiores del esófago. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí va a estar nuestro divertículo respiratorio, acá está el divertículo respiratorio, y aquí cómo va creciendo. Aquí para que ustedes miren, lo que está de amarillo es el esófago, hasta la parte respiratoria, y luego, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que separar esta parte respiratoria de esta parte del esófago. Entonces tiene que aparecer aquí, en esta parte, un tabique que permita separar la parte respiratoria de la parte digestiva. Pues acá está. Listo, entonces aquí tenemos esta parte amarilla, será la parte digestiva, será nuestro divertículo respiratorio. ¿Qué tiene que haber? Entonces inicialmente, ¿qué es lo que aparece? Aparece un reborde acá que denomina reborde tráqueo-esofágico. Ese reborde tráqueo-esofágico lo que va a hacer es que comenzar a separar. Pero miren, comenzar a separar ¿qué? Esto que va a hacer, lo que va a corresponder al árbol traqueobronquial del esófago. Si ustedes logran observar, cuando aparece el reborde traqueoesofágico, ¿qué va a ocasionar? ¿Quién queda por delante y quién queda por detrás? Adelante, pues la tráquea y atrás el esófago. ¿Cuál será la razón de esa explicación? ¿Por qué tiene que quedar así? Doctor, pues sería para proteger y que por algún efecto físico no se pueda obliterar el esófago, pues porque la tráquea es muchísimo más resistente y más dura por los cartílagos que ella tiene. Y doctor, otra pregunta. Es que el Señor, compañero Ricardo esto escribió anteriormente que no entendió una parte. Seguramente creo que hacía referencia a lo del mesodermo esplácnico. Entonces, si le puede listo, volver a explicar esa correcto. partecita. Lo del esófago. Sí, Listo, señor. Creo que Ricardo sí era eso. Sí, que sí era eso, doctor. listo. Vamos a quedar en lo siguiente, entonces. El músculo estriado es proveniente del mesodermo, pero el mesodérmico esplácnico origina lo que va a ser el músculo liso. Ustedes dirán, pero eso es como lo mismo. Pues exactamente no es lo mismo. Lo que pasa es que el músculo estriado, recuerden ustedes que es un músculo involuntario, mientras que el músculo liso es un músculo involuntario. Entonces, en este caso, el tercio inferior, que es músculo liso, porque se va a continuar con el músculo liso ya propiamente dicho de lo que va a hacer el estómago, y ese es de origen esplánico. Entonces, resumimos. El mesodermo origina los 2 tercios superiores de músculo estriado. Y el mesodermo ya, pero como un mesodermo más especializado, llamémoslo así. El mesodérmico esplánico es un mesodermo más especializado, origina lo que es músculo liso y origina el tercio inferior. Porque después del tercio inferior, ya lo que se tiene de ahí en adelante es puro músculo liso. Todo es músculo liso. Porque se sigue con la parte de lo que tiene que ver con el estómago, luego con el duodeno, luego con el intestino. Acuérdese que de ahí para allá solo hay músculo liso. Y repito, el músculo liso puede ser el mesodermo esplánico que rodea el intestino, como tal, lo que rodea el aparato digestivo. Bueno, entonces acá está, lo estábamos viendo nosotros acá, reborde tracoesofágico, estará nuestro tabique, listo. Sí, es claro lo que mencionaba. Debe quedar anterior. Primero, porque usted lo acaba de decir. Si uno tuviera al contrario, tuviese el esófago en la parte anterior, cuando uno consumiese, por ejemplo,
algún tipo de alimento y se atragantase con él, o por el mismo efecto del consumo rápido de alimentos, usted pudiera entonces, si fuese así, colapsar, en este caso, colapsar la tráquea. Y ese colapsamiento de la tráquea llevaría a que haya dificultad respiratoria por ese mismo proceso, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, está en la parte anterior. Si hay fallas acá, en estos tabiques, vamos a tener una comunicación entre el esófago con el aparato respiratorio. Vamos a ver que eso se puede denominar una fístula. Hablamos de fístula traqueoesofágica cuando la tráquea que está acá se comunica con el esófago. Fístula traqueoesofágica. ¿Por problemas qué? Por problemas en la formación del tabique, del reborde traqueoesofágico. Bueno. Acá lo que les mostraba aquí ahorita, los diferentes pues, tipos de ateresias y de fístulas traqueoesofágicas que se pueden dar. Bueno, vamos a comenzar por mirar de manera muy general un poco el desarrollo del estómago. Entonces, con el estómago en su desarrollo tendremos que decir varias cosas. La primera, ¿cuál es? Que inicialmente el estómago aparece como una dilatación fusiforme, ¿ve? Como un tubo. Dilatación fusiforme del intestino anterior en la cuarta semana. Punto número 1. Punto número 2. Recuerden que ese estómago entonces está unido a la pared corporal dorsal a través del mesenterio dorsal y va a estar unida a la pared anterior a través del mesenterio ventral, específicamente con epiplón menor y por acá con epiplón mayor. Y por aquí estará obviamente la arteria gástrica que dará su inervación y que es su irrigación, y que proviene del tronco celíaco. Tercer punto con relación, entonces primero, dilatación fusiforme del intestino anterior. Segundo, que está unido a la pared corporal dorsal mediante el aumento mayor. Está unido a la pared corporal ventral mediante el mesenterio ventral. Y la irrigación que corresponde a la arteria gástrica. Listo. Mire que si la situación es de esta manera, ahí tenemos problemas. Entonces, el alimento viene, usted lo ingiere, y si es así como un tubo, el alimento pasaría de manera directa, seguiría hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que resolver ese problema? Ese problema del estómago hay que resolverlo mediante una estrategia que llama la rotación del estómago. Vamos a ver ahorita que esa rotación del estómago origina varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la posición del estómago. ¿Qué más puede originar? La disposición de la inervación con relación a la posición del nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, productos de la rotación. Entonces, dice que el estómago modifica la forma del estómago, modificación de la forma del estómago por el crecimiento rápido de la pared dorsal en relación a la pared ventral y por los cambios de posición de los órganos adyacentes. Esto es fundamental, esta es la otra característica. Entonces, el estómago modifica su formación. ¿Por qué? Porque crece el crecimiento de la pared dorsal en relación con la pared ventral. Crece más la pared dorsal. La pared dorsal corresponde a la curvatura mayor o a la curvatura menor. A la curvatura, doctor. ¿A la curvatura qué? A la curvatura mayor. Correcto. Entonces crece un poquitico más. Si crece un poquitico más, si uno sabe que es dorsal y crece un poquitico más, pues de ahí va a tener que se originar la curvatura mayor. Entonces, vuelvo y repito esto. Modificación de la forma del estómago, primero por el crecimiento rápido de la pared dorsal en relación a la ventral y por los cambios de posición de los órganos adyacentes. Entonces, sufre dos rotaciones. Una rotación del eje longitudinal y una rotación del eje anteroposterior. Rotación, entonces repito, rotación del estómago sobre el eje anteroposterior y otra rotación del eje anteroposterior. La rotación del eje longitudinal, ¿con qué guardará? A ver, cuando digo longitudinal, ¿a qué me estoy refiriendo?
¿De superior a inferior? Ujú. Exactamente, hay un cambio. Imagínense que aquí está la flechita mostrándolo. Ve. El eje longitudinal. Porque una cosa es el eje longitudinal, o sea, en este sentido. Y otra cosa es el eje antero-posterior, que sería cogerlo de acá y levantarlo para acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una serie de consecuencias de la rotación del eje longitudinal y hay consecuencias de rotación del eje antero-posterior. Rotación del eje longitudinal. ¿Qué será lo que indica el relojito allá? Que apenas son las 10:10, ¿o qué? ¿Qué les indica eso? Los grados que giran, ¿no? No. ¿Qué más les ocurre con ese relojito? La posición en la que queda el píloro. La distribución de los dos ejes, perdón, de las curvaturas. Que una curvatura, Sí, pero ¿y qué más? A y el ver, ángulo, dígame algo más. Algo más, dígame ahí. el ángulo que es El por... sentido ¿Y hacia donde cómo, gira. cómo? El sentido Ah, hacia donde gira. ajá. O sea que lo está haciendo ¿qué? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿o no? Sí, me parece. ¿O para qué pones el reloj ahí? No, ya son las 10:10, ya casi se acaba, pues hasta así. Entonces, lo va a hacer en el sentido de las manecillas del reloj. Lo va a hacer con una rotación de ¿cuánto? De 90 grados. De izquierda hacia adelante, de derecho atrás. Y esto origina un cambio en el nervio vago, en tensión. Entonces, el nervio vago anterior se hace izquierdo y el nervio vago posterior se hace en el lado derecho y se originan los famosos troncos vagales en virtud de esa rotación. ¿Qué originar? Curvatura mayor y curvatura menor. Listo. Pregunta entonces, 3 consecuencias del eje longitudinal del estómago: la formación de la curvatura mayor, la curvatura menor y la distribución de los nervios vagos. Entonces, una cosa, tronco vagal anterior se hace izquierdo y tronco vagal posterior se hace derecho. A este nivel ya hablamos de troncos vagales, para que quede claro eso. Esas son las consecuencias de la rotación del eje longitudinal, básicamente. Mire que aquí lo que estamos haciendo es conformando más la curvatura mayor, conformando la curvatura menor, pero mire que seguimos en la misma caída. Esta caída de acá la tenemos que arreglar porque vendría el alimento acá derecho y lo que hace vuelve y pasa, y esto hay que arreglar. ¿Cómo se arregla? Con la rotación del eje anteroposterior del estómago. Entonces, el extremo cefálico y caudal están en la línea media, luego la rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? La porción pilórica va a la derecha y hacia arriba, y la porción cardíaca va a la izquierda hacia abajo. Está bien. Qué bueno, aquí ve. Aquí está nuestro mesogastrosal, aquí están las vacuolas, está aquí el estómago. Bueno, es seguro que eso ahorita la vemos. Fue por ahí que se fue por ahí donde no era. Si era, no sé, es que no tengo una gráfica por acá para mostrarles. No. Bueno, en fin. Tocaría como devolverme por acá cuando me enredo más. Bueno, pues ¿cuál es la intención con esta rotación del eje anteroposterior del estómago? Es formar el píloro, de alguna manera, hacer que el estómago quede mucho más levantado. Que quede mucho más levantado el estómago. Lo tengo por acá. Bueno, aquí esta no es la gráfica, pero veamos. Mire acá, ve. La rotación que va a ocasionar, entonces, sobre el eje anteroposterior,
que se haya formar, mire, que se forme un poquitico el píloro y se adecue un poco más el cardias. Eso es lo que hace la rotación antero-posterior. Básicamente es eso. Eso es lo que va a hacer la rotación antero-posterior, básicamente. Entonces, pueden haber problemas relacionados con ¿qué? Con la formación de la musculatura, que luego la vamos pues como vamos a acabar de discutir. Y lo que quiero que también veamos, por ejemplo, acá en esta gráfica, que yo creo que se ve mejor. Aquí tenemos entonces, eso luego lo analizamos. Aquí tenemos, mire, este es nuestro estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor, y producto de la rotación antero-posterior que vamos a tener, mire esto. Aquí, mire cómo se eleva para formar el píloro y cómo se adecua para formar acá el cardias. Esa es la otra parte importantísima que tenemos con eso. Y lo siguiente, entonces, dice que la porción pilórica va a la derecha y hacia arriba, y la porción cardíaca va a la izquierda hacia abajo. Eso es lo que ocasiona la rotación antero-posterior del estómago. Entonces, resumamos. Rotación sobre el eje longitudinal, curvatura mayor, curvatura menor, y la disposición de los troncos vagales. La rotación antero-posterior va a formar bien lo que va a ser la porción pilórica y la porción cardíaca, con rotación hacia diferente nivel. Y de esa manera queda constituido entonces la parte de la formación del estómago. Producto también de ese fenómeno, vamos a tener entonces acá que la formación de lo que va a ser la bolsa aumental, ¿sí? Hacia la parte posterior, y aquí hasta acá hacer lo que hace el epiplón menor, que va a ser nuestro estómago. Parece que estamos diciendo, a propósito de esto, el estómago será intraperitoneal o retroperitoneal. Intraperitoneal, ¿no? Intraperitoneal, Que tiene naturalmente. Miren que está cubierto por su cara anterior y por su cara posterior, será intraperitoneal, es correcto. Aquí logra verse un poquitico más eso. Si vamos hacia acá, pues aquí tenemos lo que les decía. El mesogasto dorsal, ¿esto será qué? Lo que señalo acá, ¿qué será? El epiplón menor, será el epiplón mayor, será el mesoduodeno. Esto que tenemos por acá va a ser el mesenterio propiamente dicho, que se los mencioné, que son las asas intestinales delgadas. Y del mesocolon va a ser, obviamente, lo que va a corresponder a toda la parte del mesocolon ventral. Listo. Mire estas asas intestinales delgadas. Aquí tenemos el famoso curvatura mayor del estómago. Todo esto va a ser lo que va a corresponder al epiplón mayor, epiplón menor. Este que cubre las asas intestinales del mesenterio propiamente dicha, y está el mesocolon que va a cubrir la parte del colon. ¿Se ve? Entonces aquí está nuestro estómago. Mire que está cubierto por la cara anterior, por la cara posterior, viene un repliegue aquí y viene y lo fija hacia la pared posterior. Entonces, según esto, uno pudiera mirar, según esta condición, lo siguiente. Miren ustedes que el duodeno tiene una porción retroperitoneal, el páncreas tiene una porción retroperitoneal. Mire que esta es la pared dorsal y solo están cubiertos acá por una cara. El duodeno también tiene una porción que es retroperitoneal, según lo vemos con esa gráfica. Bueno, listo. Para ir terminando, entonces ya nos quedaría como revisar luego más adelante lo que tiene que ver con los problemas del estómago. Ojalá que se revisen ustedes un poquitico más respecto al estómago con relación a unos fenómenos que se suelen predicar en el desarrollo del estómago. Un fenómeno importante en la formación del estómago tiene que ver básicamente con una cosa que se llama la estenosis pilórica, que espero que se lean en qué consiste la estenosis pilórica. Es como una situación bastante frecuente en los niños, estenosis pilórica. Y quiero que también revisen lo de
el esófago, la fístula tracoesofágica y las atresias esofágicas. Creo que eso es importante que ustedes lo revisen, lo tengan en cuenta allí y lo analicen de alguna manera. Bueno, no sé qué pregunta hay hasta allí. Entonces, eso lo podemos ir revisando. ¿De dónde? Lo pueden revisar del Lachman, si a ustedes les parece pertinente, que lo revisemos de ahí del Lachman. Yo creo que de ahí podemos, la mayoría de esas diapositivas son de ahí, de hecho ninguna las he hecho, las bajo, las miro, las coloco acá. Creo que lo importante es como la explicación, porque de esas diapositivas hay todas las que usted quiera, por todos lados, pero lo importante es como la explicación con relación a eso. Entonces, en la próxima vamos a hablar de la formación del hígado, que ojalá lo lean, vamos a hablar de la formación del hígado, de la formación del páncreas y de la formación del vaso. Doctor, Señor. nosotros tenemos parcial el próximo miércoles 13. Entonces, en ese parcial, miércoles 13, sí, este miércoles que viene, no. Entonces, en ese todavía nos podemos ver el otro lunes todavía. Sí, señor. No, entonces. Pues, ¿pensaría lo que el lunes? Sí, lo del lunes es para que nos quede, mejor dicho, ¿sabe para qué? Para que nos quede todo intestino anterior. Y ya. ¿Este es el segundo parcial o el tercero? Segundo. Sí. No, todo lo que vea. El lunes vemos la formación ya de lo que es el hígado y lo que es la parte del páncreas y lo que es el duodeno y lo del vaso. Y para que nos quede solo intestino anterior para revisar, para la evaluación. Listo, ¿les parece? Nos queda mejor así. De pronto hay unas, y aclaramos algunas cosas, y lo que hay algo de peritoneo, si queda tiempo, reforzamos un poquitico más o hacemos una especie de repaso, si les parece. Listo. Doctor, una pregunta. El tema que estamos viendo de desarrollo del sistema digestivo, ¿en qué capítulo del Atman está? Pues eso está ahí por sistemas. Espera un momentico, yo miro a ver en qué capítulo está en el texto que yo tengo. Porque, pues, doctor, o sea, para el parcial entonces entraría lo que es arcos faríneos, ¿cierto? Ah, es que tenemos lo de arcos faríneos. Entonces, sí. Eso es lo otro. No, un momentico, sí, no, ya. Nos va a quedar esto muy largo. Sí. Sí, es que no me acordaba. Como veníamos con lo habitual normal, entonces no me acordaba. Entonces vea, nos queda. Entonces vea, cara. Cara no la hemos evaluado, ¿cierto que no? No, señor. Entonces sería cara y arcos faríneos. Solo eso. Profe, pero entonces, qué pena, doctor, la parte de desarrollo de la cara, o sea, es que en la clase anterior estaba un poco indispuesto y no coloqué mucha atención. Esa parte del desarrollo de la cara, ¿y de dónde la saca, de dónde, pues, de qué capítulo o cómo nos orientamos? O sea, no, lo que pasa está acá. Bueno, no, pero eso está ahí fácil, está en el donde están los arcos faríneos inicialmente, por ahí está lo de la cara. Entonces, para ese segundo parcial sería arcos faríneos y formación de la cara. Y la formación de la cara. Para que dejemos entonces para el otro, porque boca no dejamos nada todavía, solamente cara y arcos faríneos. Listo, hágalo. Sí, señor. Cara no, boca no. Boca pues no. No sé qué opinan los otros compañeros. Pues yo creería que es mejor arcos faríneos y cara. Bueno, listo, entonces así lo voy a dejar así. Cara y arcos faríneos. Bueno, señor. Listo, doctor. Boca debería. De todas maneras, no quiere decir que en la próxima no podamos ir avanzando. ¿Sí me hago entender? No, sí, señor. Claro. No nos podemos quedar ahí porque entonces, no. Entonces, cara y arcos faríneos es el parcial médico. Doctor. El 13. Sí, señor, el 13. Profe, entonces también metamos boca. Ya aquí ya están diciendo los otros compañeros. Pues no. Pongamos boca. Es que se relaciona un poquitico. Lo único de boca nuevo hay que habría que mirar sería lengua y dientes. Porque mire, cuando hablamos de arcos faríngicos tenemos que hablar de parte del piso de la boca. Pero boca no vimos la clase. Boca sería, cara, arcos faríngeos y pues si les parece dientes y lengua. Ok, no sé. Sí, doctor. Entonces, ¿te quedamos con eso? Listo, profe. Bueno, sí, señor. Dientes y lengua. Listo.
Listo, doctor. Doctor, o sea que todo lo que vimos hoy no entra. No, lo que estamos acordando, pues esa es la intención. Y Bueno. escribiendo, entonces, cara, los paríngeos, dientes y lengua. Lo de hoy no. Lo de hoy no. Hoy no. ¿Y a qué hora es el Doctor, examen? entonces Señora. para el tercer parcial quedaría todo lo que vimos hoy y lo de páncreas también. Sí, claro. Y para el cuarto parcial, todo lo que es el intestino medio e intestino posterior. Así Ok. lo podemos organizar. Para el otro parcial que viene, buscamos entonces lo que es todo intestino anterior. Porque intestino posterior es más bien corto y para el último dejamos medio y posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa la cambiamos. Yo estoy escribiendo acá porque es que a veces uno no se acuerda y resulta de que pregunta otras cosas que no son. Y coloqué cara, arcos paríngeos, dientes y lengua. Parcial el 13 de mayo, ¿cierto? Listo. No, ya quedamos con eso. Listo, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes muy Bueno, señor. amables, que estén muy bien, un feliz día. Hasta luego. Feliz día. Bueno, Bueno, señor. igualmente.